Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Mi nombre es Juan Mutón y los saludo como siempre desde nuestros estudios en la capital checa. Hoy les traemos una entrevista con Alejandro Cruz, creador del podcast Just Checking. Este mexicano basado en Praga tiene millones de oyentes alrededor del mundo que siguen sus entrevistas con personajes checos destacados. En este reportaje de Gonzalo Núñez, Cruz nos cuenta cómo logró hacer de su proyecto un éxito tan contundente como su propia experiencia como inmigrante en las tierras checas. Luego, un nuevo ranking deja muy bien parada a Praga. La empresa de free walking tours más grande del mundo publicó recientemente una lista con las mejores ciudades para descubrir a pie y por supuesto la capital checa no iba a dar un paso atrás. František Reismüller, director de Czech Tourism, nos cuenta por qué considera que este nuevo reconocimiento no es, como todos ustedes saben, ninguna sorpresa. También debemos recordarles que a causa de recortes de presupuesto, Radio Praga Internacional en español no emitirá sus programas de manera diaria como hasta ahora, sino solo 3 veces por semana los lunes, miércoles y viernes. Esto será a partir de junio de este año 2026. Ahora sí, antes de comenzar con nuestros temas del día, Juan Pablo Bertaza nos cuenta las noticias destacadas de la jornada. Noticias. La Cámara de Diputados checa aprobó una modificación del sistema de ahorro de pensiones que permitirá a los jubilados que abrieron su cuenta antes de 2023 cancelarla sin sanciones. La medida podría beneficiar a unas 150.000 personas. Además, alrededor de 16.000 jubilados que ya cerraron su ahorro de forma anticipada y perdieron tanto los aportes estatales como parte de sus propios fondos podrán solicitar la devolución del dinero perdido. El coste para el Estado se estima en más de 2 millones de euros. Durante la sesión, los diputados completaron la composición de la comisión investigadora del caso de corrupción Dozimetr y eligieron a Petr Jantovský como nuevo miembro del Consejo de la Radio Checa. En cambio, no lograron escoger al nuevo defensor del pueblo, por lo que la votación continuará la próxima semana. El debate sobre la reforma de la ley de construcción tuvo que ser interrumpido por baja asistencia, lo que impidió avanzar en una discusión que continuará este jueves. El Ministerio de Agricultura checo continúa pagando subvenciones al holding Agrofert a pesar de que la Comisión Europea pidió detener todos los pagos a empresas vinculadas a Andrej Babiš hasta que se resuelva su posible conflicto de interés. Así lo confirmó el ministro de Agricultura Martin Šebestian en declaraciones al diario Denik N. Según el ministro, la restricción europea no se aplica a las subvenciones agrícolas que están bajo la competencia del Directorado Agri y por ello el Fondo de Intervención Agrícola sigue transfiriendo dinero al conglomerado. Hasta el 26 de mayo, el fondo había pagado casi unos 8 millones de euros a 48 entidades del grupo Agrofert. El Ministerio para el Desarrollo Regional sostiene, sin embargo, que la Carta de Bruselas sí afecta a todas las subvenciones, incluidas las agrícolas, lo que evidencia discrepancias entre las distintas instituciones checas sobre cómo interpretar la directriz europea. El Comité de Defensa de la Cámara de Diputados apoyó la nominación del general Miroslav Hlaváč para convertirse en el próximo jefe del Estado Mayor del Ejército checo. Su nombramiento oficial podría producirse a finales de junio, con entrada en funciones desde el 1 de julio. Hlaváč declaró ante los diputados que sus prioridades serán modernizar las Fuerzas Armadas, reforzar la defensa antiaérea y mejorar el reclutamiento. El ministro de Defensa, Jaromír Zuna, aunque inicialmente expresó reservas, afirmó que espera tener una buena cooperación con el general. El presidente Petr Pavel tiene ahora la última palabra y ya ha indicado que está dispuesto a confirmar la nominación. A los 86 años falleció Jan Hrabieta, actor y comediante y una de las figuras emblemáticas del teatro Yara Zimmerman, uno de los grandes emblemas de la cultura checa. Integró el célebre conjunto desde finales de los años 70, primero como iluminador y luego como actor, participando en numerosas obras clásicas del grupo. Además de su labor teatral, acumuló más de 30 papeles secundarios en cine y televisión y fue también un activo disidente y presentador televisivo.
Viktorie pasó a ser en 2025 el nombre femenino más elegido en Chequia, desplazando a Eliška después de 13 años en el primer puesto. Sofie, por su parte, volvió a ocupar el tercer lugar, igual que el año pasado. Entre los niños, Jakub mantuvo el liderazgo que sostiene desde el 2011, seguido por Matías y Jan, según informó el presidente de la Oficina Checa de Estadística, Marek Rojíček. El país registró el año pasado 77.600 nacimientos, la cifra más baja desde 1806, año en que empezaron a existir estadísticas confiables. El ascenso de Viktorie no se debió tanto a un gran aumento de su uso, sino más bien a la notable caída en la elección del nombre Eliška. En el top 10 femenino ingresaron Julie y Rosalie, mientras que en el masculino lo hicieron Oliver y Daniel, reemplazando a Philip y Tomás. Y para este viernes se esperan cielos despejados con temperaturas máximas entre 23 y 27 grados centígrados con viento del oeste. Hasta aquí las noticias en Radio Praga Internacional. Tiene un podcast mestizo, como lo llama él, mexicano-checo, que en poco más de 4 meses y los mismos episodios es todo un éxito con casi 2 millones de oyentes repartidos por todo el globo. Alejandro Cruz es un mexicano que ha hecho de Praga su centro de operaciones y su podcast Just Checking es una carta de amor al país que lo acoge, a veces con ambivalencia y resquemor. Los detalles con Gonzalo Núñez. Los cristianos dicen que si te atacan hay que poner con humildad la otra mejilla. Alejandro Cruz se decidió por un podcast. Es su carta de amor a Chequia, aunque Chequia a veces no le corresponde el amor, tan caprichosa que es una damisela intempestiva que ama y odia a la vez. Alejandro Cruz fue atacado violentamente 2 veces en Praga. La segunda vez terminó en el hospital con múltiples fracturas muy graves. Estando en el hospital la segunda vez, una top model checa le envió un mensaje por Instagram, deseándole una pronta recuperación. Él la admiraba, pero no la conocía en persona, era la amiga de un amigo. Ese mensaje fue el catalizador, la epifanía. Debo hacer algo, debo responder a la violencia con amor. Así nació Just Checking. Te voy a contar algo que no he dicho nunca. Yo estaba en el hospital porque tenía fracturas, fue muy complicado. Yo admiro mucho a una modelo checa. Las supermodelos checas fueron lo primero que yo recordaba de la República Checa, porque después de la cortina de hierro salieron Eva, Carolina, Petra, y fueron mujeres que pusieron a Checoslovaquia en el centro. Y pues yo como adolescente, ¿verdad? Guapísimas, pues obviamente la estás viendo, ¿no? Y me acuerdo mucho de una de ellas, no voy a decir nombres, que tuvo una situación con un tsunami en Tailandia y perdió a una pareja. Y lo que ella decidió fue dedicarse a labor humanitaria. Y ella dijo, yo voy a responder un acto de tristeza y de dolor y de violencia natural con amor. Y me quedé pensando en el hospital, ¿qué haría esa modelo? Y pues fue responder con amor a la violencia. Días después, no puedo decir nombres porque no se trata de eso, ¿sí? Recibo un mensaje de ella en voz. Y me dice, Alejandro, tu voz es tan fuerte como la mía. Gracias por amar a la República Checa más que algunos checos. Hazlo. Confío en ti. Y ahí fue donde dije, tengo que hacer algo. Fue como magia. Que esa persona que yo pensaba y que me inspiró, me mandó un mensaje. Y dijo, no te des por vencido. Eres una buena persona y vas a lograr un cambio. Pero volvamos al principio. Alejandro Cruz es el podcaster mexicano que hizo de Praga su hogar a pesar de todo y que con el podcast Just Checking quiere dar a conocer a la República Checa en todo el mundo. Como tú bien dices, tengo un podcast que se llama Just Checking. Es un podcast mestizo, mexicano-checo,
porque yo soy mexicano, pero toda la infraestructura, invitados y donde lo produzco, pues es en Praga, ¿no? Entonces, este podcast nace a raíz de ver que todavía existe un espacio en el que los inmigrantes que venimos a la República Checa podemos cerrar para integrarnos mejor y más, ¿no? Obviamente lo transmito yo como una carta de mi cariño hacia la República Checa, ya que he pasado por muchos retos, algunos de ellos no han sido fáciles, pero con el tiempo tú dices, he tenido que aprender, tal vez hice algunas cosas mal, tal vez no estudié bien lo que tenía yo que hacer antes de yo venir. El futuro del podcast, ha dicho de Alejandro Cruz el periódico online Prague Morning, porque lo suyo es algo diferente y se nota de inmediato. A ver, este podcast lo he trabajado y lo he diseñado por más de 1 año y medio. Prague Morning habla que es el futuro de los podcasts, de hecho. A mí me halagó mucho oírlo. Yo construyo un podcast. Yo no le llamo un podcast, de hecho, a mi proyecto. Le llamo una plataforma cultural en la cual yo propongo tesis en cada episodio. Y es una tesis audiovisual. Invierto mucho en la parte visual, en la calidad de las imágenes. Y cada episodio se está volviendo como un documental de arte chiquito. Ahora el lunes que veas la entrevista con Marketa Irglova, que es una compositora, cantante, el setup es rodeado de pianos y todo el diseño visual es como sus videos musicales. Es realmente como un episodio chiquito de arte donde hago un homenaje a ella. Y todas las preguntas son... La primera pregunta que le hice, ¿cuál es el primer sonido que tú recuerdas en tu vida? Porque a veces uno no se da cuenta, pero esos detalles de niño te marcan. Sí. Ella es fantástica. Sobre el celebrity no hablo. Yo hablo sobre el alma, qué aprendieron. Por ejemplo, una de las preguntas fue, ¿cómo te sentiste el día que la gente te empezó a observar? Hay que hacer preguntas con mucha semiótica. Y aunque el español es su idioma materno y es un idioma global, él prefirió hacer el podcast en inglés para tener otro tipo de alcance. República Checa, mi audiencia global, que por ejemplo es Inglaterra, México, Perú, Francia, el idioma global va a ser inglés. Si yo hablara en checo solamente en este podcast, mi mercado solamente sería checa, ¿no? Mientras que al hablar en inglés, logro tener un alcance mucho más global en los mensajes, tanto cómo es la cultura latina y cómo es la cultura de un país ex comunista de Europa Central o de Europa del Este, ¿no? Dependiendo de cómo lo queramos ver, ¿no? Es una lengua global, pero el inglés realmente es todavía más importante a nivel reach. Estoy hablando en inglés, ejemplo. A nivel alcance, si te vas para Inglaterra, si te vas para Alemania, si te vas para Estados Unidos, que son mercados importantes. Los países más grandes, India, que tengo gente que ve el podcast, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Pero por hay un mensaje en español que está creciendo, pero el inglés sigue siendo, y lo tenemos que reconocer, el idioma más influyente, ¿no? Just Checking quiere ser un puente que una a dos culturas, la checa y la latina, según lo ve Alejandro Cruz. Y qué mejor que tener una oportunidad para charlar con individuos que he conocido a través del arte, porque también hago arte, y que son personas de mucha influencia, tanto en Praga como en la República Checa. Ellos, al tener una voz muy conocida, potencializan el mensaje que yo doy, que es, hablemos sobre identidad, sobre cultura, sobre diversidad, sobre inclusión, entender cómo ellos han logrado el éxito a través de lo que yo llamo el growth mindset, que es pensar positivo y siempre crecer. Y por otro lado, ¿qué recomendaciones nos pueden dar ellos desde su ángulo para que los extranjeros nos integremos más? Y por otro lado, yo promover las culturas latinas para que los checas digan, por eso son así. Vamos a tenerles paciencia. No es que sean malos, es otra cultura. Al final, históricamente, esta es una nación que es joven y que no estaba acostumbrada a ver tal vez latinos o asiáticos, ¿no? Y seguimos en un proceso, yo creo que ambos, de aprender y de entendernos.
Ese es el podcast. La idea es conversar con sus invitados y conectar con ellos en armonía. Soy yo y busco conectar. Y lo disfruto mucho. Pero al final lo más importante es, a ver, son dos partes. La República Checa es mi casa y hay todavía mucho desconocimiento sobre la República Checa porque es un país chico. Al menos hablo de México y de mi círculo. Mucha gente todavía le dice Checoslovaquia. Entonces hay mucho que se puede hacer para que la gente entienda cómo son los checos. Y por otro lado, hay mucho por hacer para que a los latinos nos quiten el estigma. Hablo de los de México. No voy a hablar sobre los latinos, hablo de México porque somos mujeriegos. Que somos mujeriegos, que somos morenos, que somos fiesteros, que no somos tan dedicados a producir. Cosa que no es así. Los latinos trabajamos mucho. Y no deja de estar orgulloso Alejandro del éxito de su podcast que por una conjunción de factores coadyuvantes ha sido muy bien recibido por todos. De mis mercados más importantes son los de América Latina. En 4 meses he tenido ya casi 2 millones de vistas. ¿2 millones? Que es... Solamente eso lo logra el 1% de los podcasts a nivel global. 1% de los podcasts global. Eso quiere decir que estos temas de identidad, de pertenencia, inclusión, diversidad, hablar y afrontar los temas como el racismo, como la xenofobia, como aprender otro idioma, como la soledad, la salud mental, porque esto cubre muchos temas. Son cosas que a la gente le importan, que son relevantes y que tal vez no se habían tocado con la transparencia, con la valentía y hablándolo con gente que es influencer. Ellos te cuentan, o mis invitados, por ejemplo, Marketa Irglova, que fue la última que yo entrevisté y que sale este lunes, muy abiertamente habla sobre la soledad, sobre lo difícil que ha sido. Ella ha viajado por muchos países, vivió en Checa, ella es checa, es una ganadora del Grammy y del Oscar checa, pero luego vivió en Irlanda, donde se sentía muy bien inmersa, y luego se fue para Reykjavik por amor, porque se casó con un hombre islandés, pero su vida dio un giro. Hasta el momento han aparecido 4 episodios de Just Checking, todos de mucho éxito, y vienen más. Y eso es lo que ha gustado, y eso es lo que a la gente la tiene atrapada. Y si encima ves que los visuales son muy bonitos, muy estudiados. Tengo Sierra Jolarva, la ganadora de Hell's Kitchen, que es una chef de reality TV, que ella iba a estar conmigo. Ella es cofundadora de Just Checking. Ella va a ser también conductora, pero por su trabajo y como es una celebridad, pues no lo pudo hacer. Luego fue Michael Treter, que fue la primera persona que creyó en este proyecto y que me dijo, sí, lo hago. Por ejemplo, con Michael Treter. Fuimos a su Treter, el dueño de los bares Treter. Ajá. Él me hizo un cocktail llamado Just Checking. Ese se supone que es el mejor bar de Praga, ¿no? Y él me hizo un drink para Just Checking. Entonces tengo yo detalles y juego con mucho respeto, pero al final tenemos una interacción de... Luego Martin Barry, que es el propietario de Manifesto Market. Cuarta es Marketa Irglova. Y claro, todo esto empezó cuando se vio incomprendido y atacado, no solo físicamente, también verbalmente, por el solo hecho de ser diferente, como decíamos al principio. En Praga han sido físicamente 2 veces y verbalmente unas cuantas, pero volvamos a esto. Fue una situación dolorosa, muy complicada, porque me tomó tiempo recuperarme. Afortunadamente estamos bien, nos recuperamos al 100%. La pregunta fue, ¿soy víctima o me vuelvo parte de una solución? La solución no es fácil. Hay un tema histórico. Es un país joven, estuvieron encerrados mucho tiempo, no están acostumbrados a ver extranjeros y cuando de repente llegamos en masa, eso genera miedo. Muchas veces el miedo es el origen de muchos otros problemas sociales. Y si vemos el mundo, siempre hemos sido de segmentar y de siempre la mayoría contra las minorías, ¿no? Los extranjeros hacen minoría, pues es fácil decir es contra ellos, ¿no? Ellos llegaron a quitarnos el trabajo, oportunidades, qué sé yo. Aquí lo que es importante es promover la tolerancia, exponer que hay extranjeros que hacen bien las cosas, que producen, que pagan impuestos, que contribuyen, incluso a veces más que los locales.
Y no por presumir, sino de que hay extranjeros que realmente quieren integrarse, que quieren con amor hacer algo bueno por ese país. Yo me considero uno de ellos y el podcast habla de eso. Cómo hay muchos extranjeros que hacen las cosas mejor que yo y que nos tengan paciencia, ¿no? Porque al final podemos hacerle daño a alguien que está contribuyendo con el país. Después del último ataque, el mensaje de la top model, cuyo nombre no podemos mencionar, para respetar su privacidad, la epifanía y la idea de hacer el podcast. Y en eso está ahora Alejandro Cruz, dedicado a Just Checking para que checos y latinos podamos finalmente entendernos mutuamente, aceptando las diferencias, claro está. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones. Praga alcanza el 7º puesto en un ranking global basado en millones de reservas y opiniones de viajeros que sitúa a la capital como una de las ciudades más atractivas para el turismo a pie gracias a su centro histórico compacto y su creciente apuesta por el turismo de experiencias. Praga se ha situado en el 7º lugar mundial entre las mejores ciudades para recorrer a pie en 2026 según un ranking global elaborado por la plataforma de viajes freetour.com. El estudio se basa en millones de búsquedas, reservas y reseñas de viajeros en más de 1.100 ciudades de todo el mundo, con especial atención a las experiencias de tours gratuitos a pie. El resultado confirma el atractivo constante de la capital checa como destino europeo compacto y fácilmente transitable, donde los principales monumentos, calles históricas y la vida cotidiana urbana se encuentran muy próximos dentro del centro de la ciudad. El informe sitúa a Budapest, Roma y Viena en los 3 primeros puestos, seguidas por Barcelona, Madrid y París. El top 10 lo completan Nápoles, Florencia y Lisboa, lo que refleja el dominio europeo en el turismo centrado en recorridos a pie. Según la plataforma, la lista no responde a una selección editorial, sino al comportamiento real de los usuarios. No se trata de una selección propia, sino que proviene de votos emitidos por millones de viajeros con sus pies y con sus corazones, afirmó el director ejecutivo de freetour.com, Ignacio Merino, en el sitio oficial de la empresa al respecto de los resultados. El informe destaca que Praga debe su posición a su centro histórico cargado de atracciones y de fácil accesibilidad, donde los principales puntos de interés se encuentran a corta distancia. La plaza de la ciudad vieja, el puente de Carlos y los barrios adyacentes figuran entre las zonas más visitadas, especialmente por turistas de corta estancia. Más allá de los monumentos principales, el estudio subraya el valor de las calles estrechas, galerías, espacios internos accesibles y los cafés de barrio que refuerzan la idea de una ciudad pensada para ser descubierta paso a paso. freetour.com describe a Praga como una ciudad de cuento con muchas capas, en la que cada calle ofrece una atmósfera distinta sin atentar contra la fácil orientación. La oficina checa de turismo, Czech Tourism, considera que precisamente esa combinación de historia, diversidad urbana y espacios verdes convierte a Praga en una ciudad ideal para recorrer de distintos modos, incluido caminando. Así lo explicó el director de Czech Tourism, František Reismüller. Praha patří mezi města, která se nejlépe objevují právě pěšky. Praga pertenece a las ciudades que se descubren mejor a pie. En una superficie relativamente pequeña ofrece una conexión única entre historia, arquitectura, cultura y la atmósfera de sus distintos barrios. Durante un solo paseo se pueden disfrutar misteriosas callejuelas medievales, admirar el ambiente de los bulevares modernistas, probar la gastronomía contemporánea local o dejarse llevar por la cultura. Se observan Praga desde las alturas, por ejemplo, desde la torre de Petřín o desde la torre de televisión de Žižkov. Descubrirán además lo verde y diversa que es. No se trata solo de una ciudad de cuento llena de edificios históricos y monumentos emblemáticos. También es moderna, viva y está llena de lugares inspiradores. Basta con salir del centro y seguir el Moldava hacia Karlin, que hoy pertenece a las zonas con mayor desarrollo dinámico de la ciudad, o continuar caminando hasta Troya. En el camino pueden atravesar Stromovka, conocido como el Central Park de Praga, o visitar el Jardín Botánico de Praga con el histórico viñedo de Santa Clara. Stromovkou, které se přezdívá Pražský Central Park, či navštívit botanickou zahradu Praha s vinicí svaté Kláry.
El ranking también refleja una tendencia más amplia en el turismo internacional, el auge de los viajes más lentos y centrados en la experiencia. Las visitas guiadas gratuitas, basadas en un modelo de pago voluntario, ganan popularidad como forma accesible de conocer las ciudades desde una perspectiva local. En este contexto, Praga consolida su posición como una de las capitales europeas más accesibles para quienes prefieren evitar el transporte público o los itinerarios turísticos más rígidos y optan por descubrir la ciudad gastando solo la suela de sus zapatos. Amigos, así llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Agradecemos a Dagmar Litkova y Jiří Matějček por su ayuda desde los controles. Como siempre, recuerden que pueden descubrir todos nuestros reportajes en espanol.radio.cz y también seguirnos en redes sociales, especialmente Facebook e Instagram. Gracias por estar del otro lado y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión.